Hola, bienvenidos a Más que Deporte. Hoy vamos a hablar del clásico de la Liga Española que se juega mañana. También hablaremos de básquet y además conoceremos cómo evolucionan los heridos de la tragedia que ha vivido el chapecoense. Comenzamos. Los 6 supervivientes del accidente de avión que trasladaba a Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana mejoran con el paso de las horas. Anoche se supo que Russell no iba a sufrir daños graves en la movilidad de sus piernas y quedó descartada la opción de quedar en una silla de ruedas. También hay buenas noticias para Neto, el último pasajero en ser rescatado de la zona del accidente. El defensa, como confirmó su padre, podrá volver a jugar al fútbol. Además, el guardameta Folman no perderá finalmente la pierna izquierda. El cancerbero ya perdió la pierna derecha a la altura de la rodilla debido a las graves heridas producidas en el impacto de la aeronave. Mañana se disputa en España el clásico de la Liga. Será en el Nou Camp y con una diferencia inicial de 6 puntos a favor del Real Madrid. Los azulgranas recuperan a Andrés Iniesta tras su lesión, pero la duda es saber si estará en el once titular. También vuelve Jordi Alba, lateral zurdo. Los blancos están pendientes de la vuelta de Casemiro, quien ya fue titular en Copa esta semana, y de quién completará el centro del campo, Isco o Lucas Vázquez. En la Euroliga de baloncesto se vivió en Estambul un emocionante duelo entre el Fenerbahce y Real Madrid, resuelto a favor de los turcos por un solo punto, 78-77. Sergio Llull falló el tiro ganador a 4 segundos de la bocina y los árbitros pitaron personal a Carroll tras el rebote de Nunali, quien no erró desde la línea. Es la tercera derrota de los blancos, que son segundos tras el CSKA de Moscú, que ganó por 2 puntos en Alemania al Brose Bamberg. Enseguida estamos con todos estos asuntos, pero hemos conocido hace escasos minutos una noticia de última hora, y es que Nico Rosberg ha decidido abandonar la Fórmula 1, tan solo 5 días después de haber logrado su primer título como campeón del mundo de pilotos. El todavía deportista alemán de la escudería Mercedes, a sus 31 años decide dejar la Fórmula 1, una noticia realmente sorprendente que se ha conocido, ya digo, hace unos minutos, Nacho Colado, sí, en un comunicado que ha publicado en Facebook. Sí, ha sorprendido a todo el mundo del motor, del deporte en general, porque como bien dices, en este fin de semana pasado se proclamaba por fin campeón del mundo después de 3 años intentándolo, y yo creo que ese ha sido el motivo fundamental, eso al menos se explica en ese comunicado en Facebook, para la retirada. Dice que ha sufrido mucho durante estos últimos años, sobre todo su familia, su mujer y su hijo, y que decide dejarlo en lo más alto. Ha cumplido su sueño, que es ser campeón del mundo de la Fórmula 1, y que ya no le motiva ese mundo, y por tanto que ahora se va a retirar a dedicarse pues a otros avatares, otros negocios. Ha dicho que ya veremos lo que me depara la vida, pero bueno, yo creo que se ha retirado con 31 años en lo alto, y ha hecho una cosa, a mi entender bien, que es retirarse a tiempo, porque hay otros campeones que no saben retirarse. Y es que evidentemente parece que ese desgaste de la rivalidad con Lewis Hamilton, su compañero de Mercedes, pues le ha tenido que pasar factura, y él ha preferido pues dejar ahora mismo toda esa presión y todo lo que conlleva el circo de la Fórmula 1. Vamos ya con los contenidos del programa. Comenzamos. Felipe Galán, bienvenido. Hola, Mateo, ¿qué tal? Con las portadas deportivas de hoy. Sí, hoy con 4 temas completamente distintos. Por supuesto, la tragedia del chapecoense, ese partidazo, el clásico español que se va a disputar mañana en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid, las semifinales de la Liga Hondureña de Fútbol, y por último algo de información sobre el mundo del béisbol. Vamos a comenzar nuestro repaso, como siempre, por ahí. En Venezuela, Meridiano titula en portada: se alzaron los peloteros a favor de Vizquel. 8 figuras criollas de las grandes ligas se pronunciaron. Si Omar Vizquel no es el manager de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, ellos no jugarán en el torneo. Concretamente, los jugadores son Félix Hernández, Alcides Escobar, Víctor Martínez, Martín Prado, Ender Inciarte, Eduardo Rodríguez y Gerardo Parra. En Honduras más se centran las semifinales del Campeonato Nacional de Fútbol. Mega batalla será el domingo. Motagua ganó anoche el primer duelo derrotando 1-0 al Olimpia, pero queda pendiente la guerra final decisiva. En los vestuarios, algunos jugadores de ambos equipos se cruzaron golpes. En la otra semifinal, Real España y Platense empataron a 1 gol. La vuelta también será el pasado mañana, el domingo. En España, Sport habla del encuentro que se jugará mañana en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid. Ganaremos. La plantilla azulgrana se conjura para llevarse un clásico decisivo.
Los jugadores ven clave el regreso de Iniesta y no dudan del triunfo ante el Madrid. Gerard Piqué ha espoleado al grupo durante toda la semana ejerciendo de capitán. En la imagen central, el tridente ofensivo del Barça. Y por último, en Colombia, El Tiempo aporta nuevos datos sobre el accidente del avión que transportaba al chapecoense. La tripulación fue alertada de que el combustible iba al límite. Antes de que la aeronave partiera de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, una funcionaria del aeropuerto le advirtió a uno de los técnicos del avión que el tiempo del trayecto era muy ajustado teniendo en cuenta la autonomía ofrecida por la carga de combustible. Precisamente con este asunto arrancamos para conocer el estado de los heridos en esa tragedia que ha vivido Chapecoense. Dentro de todo lo que ha ocurrido, de esa fatalidad, hay buenas noticias respecto a los supervivientes. Así, afortunadamente, se siguen investigando las causas de ese accidente, se siguen analizando las cajas negras, pero llegan buenas noticias de los hospitales porque todos los supervivientes muestran mejoría. De los 6 supervivientes, el auxiliar de vuelo, Ximena Suárez, y el técnico de aviación, Erwin Tumiric, son los que se encuentran en mejor estado. Fueron los que sufrieron menos lesiones en ese accidente y su evolución es constante. El periodista Rafael Hensel llegó al hospital con trauma torácico y una fractura en la pierna. Se muestra consciente y en estado estable. Fueron los 3 jugadores del chapecoense los que llegaron en peor estado al hospital. Por un lado, el arquero Jackson Follman, con numerosas fracturas en sus piernas y en estado grave. A consecuencia de las lesiones, se le tuvo que amputar la pierna derecha a la altura de la rodilla y se temía por la amputación del pie de la otra pierna. Sin embargo, tras varias intervenciones quirúrgicas, los doctores han confirmado que finalmente no se le va a amputar la otra pierna y que dentro de los cuidados intensivos su estado general mejora. Buenas noticias también para el defensa. Alan Russell fue el primer jugador en ser rescatado del accidente. Llegó al hospital con una fractura en la columna, por lo que se temió en un primer momento que perdiera la movilidad en las piernas. Sin embargo, tras someterse a una cirugía, los médicos informaron que no tiene compromiso neurológico y tiene movilidad en las piernas. Por último está Elio Neto, el último superviviente en ser rescatado y el que llegó en peores condiciones al hospital. Llegó con fracturas en el tórax, además de lesiones en la cabeza que van desde una herida en el cuero cabelludo hasta una pequeña fractura en el cráneo y un edema en el cerebro por una contusión. Se temió incluso por su vida, pero tras una primera observación se comprobó que no tenía coágulos en el cerebro y que con el paso de las horas su evolución ha ido mejorando. Tanto es así que los médicos confirman que el jugador podrá volver a jugar al fútbol si lo desea. Por otro lado, ya se han reconocido todos los pasajeros fallecidos y en el día de hoy han comenzado la repatriación de los cadáveres. Se espera que lleguen a mediodía de hoy a Brasil para que sus familiares puedan darle sepultura. En paralelo siguen las noticias sobre el futuro más cercano del chapecoense. Ya dijimos que muchos equipos brasileños se han ofrecido a ceder jugadores de manera gratuita para que el equipo pueda seguir existiendo. Sobre este asunto, en las últimas horas ha surgido el rumor que jugadores como el brasileño Ronaldinho y el argentino Riquelme se han ofrecido para jugar gratis los próximos 6 meses con el pequeño equipo de Brasil, con el chapecoense. Es una noticia que se tiene que confirmar. Las 2 figuras mundiales jugarían, como decimos, de manera gratuita para que se reestructure el equipo. Y por otro lado, parece ser que se va a confirmar en las últimas horas que la CONMEBOL, la Confederación de Fútbol, va a decidir que el título de la Copa Sudamericana va a ir para el chapecoense, es decir, es la propuesta que hizo el Atlético Nacional, su rival, que le dieran el título al chapecoense, y parece que la CONMEBOL se lo va a dar y por tanto jugaría la próxima temporada la Copa Libertadores. Bueno, pues sería lo deseable y sería lo lógico en este caso. Esperemos que la CONMEBOL dé oficialidad a ese título de la Copa Sudamericana a modo póstumo para el chapecoense. Y pasamos ya al básquet, vamos con la Euroliga porque ayer comenzó la 10ª fecha, Felipe. Sí, lo hizo además con 2 partidos muy emocionantes, muy igualados, porque el Real Madrid, por ejemplo, perdió en Turquía frente al Fenerbahce con un tiro libre en el último segundo, mientras que el líder de la competición, el CSKA de Moscú, venció sobre la bocina en un partido disputado en Alemania frente al Brose Bamberg. Vamos a comenzar nuestro repaso por el conjunto que lidera ahora mismo la tabla en la máxima competición continental. Brose Bamberg 88, CSKA de Moscú 90. Tras la derrota de ayer, el conjunto germano se queda solo en la última posición de la tabla con 2 triunfos, aunque estuvo muy cerca de conseguir el tercero. Se llegó al último cuarto con 3 puntos de ventaja para el CSKA, gracias a otra gran actuación de Milos Teodosic, que terminó con 31 puntos y 8 asistencias, pero el Brose logró empatar el encuentro a 88. Faltaba 1 segundo y 7 décimas. Sacó de fondo Teodosic y ahí lo ven, Vitaly Fridson anotó la canasta de la victoria para el CSKA de Moscú.
Pasamos ahora al triunfo del Fenerbahce 78-77 frente al Real Madrid. Podemos decir que es uno de los enfrentamientos que podría repetirse en la Final Four porque son dos grandes candidatos al título. El partido fue muy igualado hasta el final. Antes de comenzar el último cuarto, el resultado era de empate a 57 y todo se decidió en apenas 20 segundos. El máximo anotador del encuentro fue el estadounidense del Fenerbahce, James Williams Nunnally, autor de 18 puntos, entre ellos el decisivo, que vamos a ver justo ahora, ya que los árbitros señalaron falta a J.C. Carroll y Nunnally anotó el tiro libre del triunfo para el equipo turco. Buenos números para el mexicano Gustavo Ayón, 12 puntos y 5 rebotes. Maccabi 77, Anadolu Efes 86. Tras el partido de ayer, ambos conjuntos se quedan con idéntico balance, 5 victorias, 5 derrotas. Fue otro gran encuentro igualado, al menos hasta el último periodo, porque en esos 10 minutos finales el parcial favoreció claramente al Efes por 14-23. Precisamente en el equipo turco, el uruguayo Jason Granger repartió 7 asistencias, aunque no logró ningún punto. Y por último, Uniska Kazán 100, Armani Milán 79, tercer triunfo para el equipo ruso. En lo que llevamos de temporada, dominó el marcador durante todo el partido. Una vez más, la gran estrella fue Kate Lanford, autor de 25 puntos con 4 rebotes y 4 asistencias. Y vamos a ver cómo queda la clasificación a falta de los 4 encuentros que van a cerrar hoy la 10ª fecha de esta Euroliga. Ahora mismo está de la siguiente manera. El primero es el CSKA, como decíamos, con 9 partidos ganados. Real Madrid y Fenerbahce se quedan con idéntico balance, 7-3. Luego hay 4 equipos empatados con 5 partidos ganados y 4 perdidos. Panathinaikos, Olympiacos, Darussafaka y Baskonia. El octavo es el Maccabi con 5 ganados y 5 perdidos. Y en la NBA, apurado triunfo de Miami en la cancha de Utah. En otro partido muy parecido a los que hemos visto de la Euroliga, igualadísimo, porque incluso Utah tuvo la última posesión para conseguir la canasta de la victoria. De hecho, se produjo esa canasta de Rudy Gobert, aunque fue fuera de tiempo. Utah 110, Miami 111. Mediado el primer cuarto, el equipo visitante logró distanciarse ligeramente gracias a una penetración de ese hombre, de Goran Dragic. 6-11, ganaba en ese momento. Miami mantenía una pequeña ventaja, 7:50 para el descanso, tras una canasta, esa que acabamos de ver de Wayne Ellington, y la diferencia llegó a ser de 9 puntos, pero Trey Lyles la redujo con un triple en el tramo final del segundo periodo. Nos vamos a trasladar ya al último cuarto, donde Miami volvió a estirarse bajo la dirección de Goran Dragic, que acabó con un total de 27 puntos y 6 asistencias. Ese es uno de los triples anotados por el base. Y una nueva penetración del director de juego esloveno de los Heat elevó nuevamente la diferencia hasta los 9 puntos, 96-105. Parecía que el triunfo no se le iba a escapar a Miami. Sin embargo, los Jazz no se dieron por vencidos y se colocaron a un punto tras una acción individual de su gran estrella, Gordon Hayward. Ahí está el lanzamiento, igual que se fue hasta los 32 puntos en el encuentro. Con 3 segundos y 9 décimas por jugar, el resultado seguía siendo el mismo, 110-111. Una vez más asumió la responsabilidad Hayward, que falló ese lanzamiento. El rebote ofensivo lo capturó Rudy Gobert, logró anotar, sin embargo, esa canasta ganadora se produjo fuera de tiempo y el triunfo se marchó a Miami. Y vamos ya con el clásico de la Liga Española, que se juega mañana en Barcelona dentro de la fecha número 14 y que tiene estos encuentros destacados para el fin de semana. Mañana sábado comenzará la jornada con el Granada-Sevilla, el derbi andaluz, el clásico de la Liga Española que se va a disputar inmediatamente después, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, y cierra la jornada del sábado el encuentro entre Atlético de Madrid y Español de Barcelona. Para el domingo, 2 partidos destacados, derbi vasco, Athletic Club frente a Eibar y también Valencia ante el Málaga, y cerrará esta fecha número 14 el partido del próximo lunes en Riazor, Deportivo de La Coruña, Real Sociedad.
Comenzamos con la actualidad del equipo local, en este caso el Barcelona, que recupera un jugador fundamental y además en el momento más delicado de la temporada, Nacho. Sí, es un jugador muy esperado por parte de la afición azulgrana, también por el técnico Luis Enrique, porque es clave en el sistema ofensivo del conjunto azulgrana. Se trata de Andrés Iniesta, que vuelve a los terrenos de juego después de 5 semanas. Se lesionó el pasado 22 de octubre ante el Valencia. Es la mejor noticia para Luis Enrique y llega en el mejor momento cuando van a jugar contra su gran rival, el Real Madrid. De hecho, los partidos que Iniesta ha faltado, el juego del Barça se ha resentido y los resultados han sido peores de lo esperado. Iniesta realizó un plan específico de recuperación con el objetivo de llegar a este partido y el resultado ha sido positivo porque mañana saldrá titular. Tanto Iniesta como el resto del equipo se han conjurado para obtener la victoria ante su eterno rival, porque una derrota ante el conjunto de Zidane podría ser definitiva para el título de Liga, aunque quede todavía mucho Liga por disputarse. El Madrid llega con 6 puntos de ventaja y con menos urgencias al Nou Camp. Luis Enrique también recupera al francés Umtiti, que ya jugó el pasado miércoles en Copa, y la duda reside en saber si ante el conjunto blanco va a jugar junto a Piqué o el técnico se decanta por el argentino Mascherano. En la parte de arriba ninguna sorpresa, jugarán Neymar, Suárez y Messi, del que se espera mucho para el partido de mañana. Está en una gran forma y el Madrid casi siempre se le ha dado bien. Es el jugador que más goles ha marcado en los clásicos, con 21. Para los supersticiosos, el mes de diciembre suele ser bueno para el Barcelona. El Nou Camp lleva casi una década sin perder en este mes. Eso sí, la última vez que perdió en el Nou Camp fue en diciembre del 2007 y precisamente fue ante el conjunto del Real Madrid por 0-1. Vamos a escuchar las palabras del técnico azulgrana valorando el partido de mañana y también ese regreso del capitán, de Andrés Iniesta. Considero que es una cosa de equipo, una idea colectiva. El fútbol es un deporte colectivo y necesita de los mismos principios en todos los jugadores. Luego hay jugadores con un perfil, y Iniesta sin ninguna duda es uno de los referentes, para darle ese estilo personal y característico de las cosas que puede aportar él dentro del terreno de juego. Repito, gran noticia, no solo por el Andrés Iniesta persona y futbolista, sino por lo que representa para el equipo el hecho de recuperar a nuestro capitán. Independientemente del resultado que se dé, no creo que nadie se atreva a decir que es determinante, pero a partir de ahí las opiniones son muy libres. Estamos hablando jornada 14. Es evidente que llegamos a este clásico con la posibilidad de que uno de los dos, en el caso de que ganara el Madrid, se pusiera a una distancia más que interesante, pero en ningún caso considero, independientemente del resultado que se dé, determinante para el título de Liga. Un partido que deseamos jugar, es un partido que nuestra afición vive de una manera especial, y eso significa que es un partido precioso, que hay que disfrutar y que hay que intentar dar una alegría primero a nosotros como equipo y luego a todos nuestros aficionados. Me espero un Real Madrid muy parecido al del año pasado, o a un Real Madrid muy parecido al que he visto en este inicio de Liga, que no tiene ningún problema en dejar el balón al rival. Nosotros necesitamos el balón, con lo cual creo que con eso nos vamos a poder entender, y ellos van a intentar explotar, pues como hicieron en la temporada pasada, las posibles transiciones que puedan tener, las jugadas a balón parado y las virtudes que tienen como equipo: ataques cortos, ataques rápidos, pocos toques, muy directos, muy efectivos en esos últimos metros y con jugadores definitivos y decisivos en esos metros finales. Y nosotros vamos a intentar encontrar un partido de más control, un partido basado en posesiones de balón, en generar y en aprovechar las situaciones y los espacios que podamos generar y generar ocasiones de gol para poder ganar el partido. O sea que en eso yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Seguro que con el resultado no. Y también ha hablado del clásico uno de los veteranos del equipo, el argentino Javier Mascherano. Es un partido diferente a todos los otros porque, bueno, juegan un montón de circunstancias que, más allá de que es un partido de fútbol y que en otros, digamos, está en juego lo mismo que en otros, que son 3 puntos, la repercusión que tiene la previa y el post hacen que lo haga especial. Cualquier tipo de clásico es especial, más un Barcelona-Madrid, ¿no? El Barcelona-Madrid, sobre todo en los últimos años, donde se ha coincidido que son 2 equipos muy fuertes, 2 equipos que han ganado mucho, hace que todo el mundo lo espere con mucha expectación. No, está claro que a nivel táctico el míster prepara este partido como todos los demás. Al final, en ese sentido,
no varía. Seguramente hablaremos de cosas puntuales que pueden hacer ellos por su gran calidad que tienen, pero después se preparará como se preparan todos los partidos. Mentalmente puede ser que uno empiece a jugarlo un poquito antes al partido que el resto de los partidos, como puede también ser una final de Champions, una final de alguna competición. Creo que en ese sentido sí, mentalmente lo vas preparando un poco antes, que es un equipo con muchísima calidad en todas las líneas. Creo que el hecho de que esté Bale, de que no esté Bale, más allá de que ellos pierden un jugador muy importante, esta temporada el Madrid ha demostrado que los recambios le han funcionado muy bien. No sé cuántos partidos han podido contar con los jugadores más emblemáticos, si se puede llamar de esa manera, pero bueno, creo que los que han entrado han estado en un muy buen nivel. Y bueno, lo que vos decías, ¿no? Tienen jugadores de muchísima calidad que hay que obviamente prestarle una atención especial. Y el rival, el Real Madrid, también recupera a un jugador importante en su once habitual, Felipe. Sí, como Casemiro, que ya tuvo la oportunidad de jugar en Copa del Rey frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Las malas noticias vienen en forma también de ausencias en el último entrenamiento previo al partido de mañana, en la figura de Bale, de Morata, de Danilo y de Coentrao. Por cierto, Toni Kroos se está reincorporando al trabajo poco a poco, aunque no viajará a Barcelona con el equipo, sí ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. El alemán, eso sí, ha sido inscrito en el Mundial de Clubes que se disputará del 8 al 18 de este mes en Japón. En esa lista también aparece el nombre de Álvaro Morata. En cuanto al 11 de mañana, Isco podría quedarse en el banquillo para dar entrada a Casemiro. Como decíamos, ya tuvo minutos ante la Cultural una vez recuperado de la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego 2 meses y medio. Casemiro formaría entonces en el centro con Modric y Kovacic, a la izquierda Cristiano, a la derecha Lucas Vázquez y como referencia ofensiva Karim Benzema, aunque también ha sido convocado Mariano después de su hat-trick del triplete frente a la Cultural en el partido de Copa. Por cierto que muchos aficionados le prefieren en encuestas que han aparecido en medios de comunicación españoles antes que a Benzema como referencia de ataque. Y la otra posibilidad es que Zidane no fortalezca tanto el centro del campo y mantenga como titular a Isco en detrimento del propio Casemiro. Desaparece a día de hoy la única duda del técnico francés. En el centro de la zaga, sin ninguna sorpresa, van a jugar Sergio Ramos y Rafael Varane. El Real Madrid, como comentaba antes también nuestro compañero Nacho Colado, está 6 puntos por encima de Barcelona, por tanto mañana podría dar un golpe casi definitivo a la Liga. Vamos a escuchar ya a Zinedine Zidane hablando de que no se fía mucho del mal momento que está atravesando el equipo azulgrana. Vamos a jugar contra un rival que de todas formas son campeones, y los campeones siempre son buenos en los partidos grandes. Y nada, nosotros tenemos que estar preparados también porque tenemos a muchos campeones también, y va a ser un buen partido, nada más. Lo que a mí me interesa más es Cristiano, es muy importante para todos los jugadores nuestros, muy importante, porque su energía es tremenda. Y me alegro porque lo veo contento, muy alegre, muy metido para conseguir cosas. Él ha conseguido todo este año y bueno, todavía no está, como se dice, tiene hambre todavía, y eso es bueno para el grupo. Todo necesitamos, no es solo el Barcelona. Entonces, ¿por qué están detrás y tú piensas que ellos son más... es más necesario para ellos de ganar? No, nosotros estamos por delante, pero esto no significa nada. Tú lo tienes que demostrar siempre, cada partido. Entonces vamos a intentar hacer eso. Y luego lo de Messi, sabemos el jugador que es. Son como... Bueno, es parte de los muy buenos jugadores que hay en este mundo, y bueno, vamos a tener una vigilancia, pero no solo con él, con todo el equipo, porque son muy buenos todos.
Pues nos vamos con imágenes de los dos grandes protagonistas de este gran clásico, Messi y Cristiano Ronaldo. Gracias por estar ahí y que pasen un buen fin de semana. Welcome back to the studio. You're watching Eye on Africa here on France 24. I'm Shona Bhattacharya. Let's take a look at our top stories in this edition. Dancing for joy in the streets of the Gambia. Residents celebrate opposition candidate Adama Barrow's win after 22 years of Yahya Jammeh as president. Using rape as a weapon for ethnic cleansing in South Sudan. UN investigators continue their tour of Eastern Africa. Our correspondent reported on what she saw in the affected areas and what the international community is doing about it. And defying a ban on homemade alcohol in Cameroon. Government authorities are powerless to stop the distribution of Odontal, a toxic brew sold in plastic sachets. Our team on the ground reports on the dangerous drinking habits of many Eastern Cameroonians. Celebrating in the Gambia, residents poured out into the streets of the small West African nation when the Electoral Commission announced Adama Barrow won Thursday's election. The incumbent president, the loser, Yahya Jammeh, has conceded defeat in an address that was broadcast on state-owned radio on Friday evening. Jammeh is accused of cracking down on journalists and opposition figures during his time in office. Many of the country's 1.8 million residents say they're relieved at the idea of no longer living under constant fear. I will never forget this day. Long live Adama, but I wish him all the best. We are happy now. No more sacrifice, no more backward. At least the youths can do something for their country. You know, those who are on the asylum, they can come back to the country and work. Do you know how many thousands of people are outside there? They are afraid to come to the Gambia because of this crazy president we have before. Gambia, we are suffering for 22 years. This guy doesn't take money for us. We need peace and money. I think I'm one of the most happiest guys today throughout the whole world because this is what I've been looking for so many years. And right now, today, my dreams have come true. Adama Barrow is a newcomer to Gambian politics. The 51-year-old real estate developer is an unfamiliar face to many. Laurent Berstecker has more on the president-elect. His face has been plastered on thousands of posters and T-shirts around the country. Yet just 6 months ago, Adama Barrow was still a political unknown. The Gambia's president-elect first entered politics in 1996 when he joined UDP, the United Democratic Party. Barrow moved to London a few years later to pursue a real estate degree, also reportedly working as a security guard. He returned to the Gambia after graduating and founded his own real estate company in 2006. Discreet and soft-spoken, Adama Barrow was thrust into the limelight after the jailing of top UDP officials in July. He soon became the main opposition candidate, representing a 7-party coalition. Undeterred by his lack of experience, Barrow campaigned for change against an opponent, Yahya Jammeh, who had been in power for 22 years. Yet the newcomer always seemed confident of his victory. Our chances are great. People have shown of tremendous support. With that support, we are 100% plus that we are going to win.
A devout Muslim, the 51-year-old is also a husband to 2 wives and a father of 5. The self-professed workaholic has vowed to reverse the country's status as an Islamic republic, to rejoin the ICC, and to limit presidential mandates to 2 5-year terms. Using rape as a weapon in South Sudan, UN human rights investigators are continuing their tour of the eastern part of the African continent. They say rape is being used as a tool for ethnic cleansing, though women of all groups have been affected. The world's youngest country saw civil war break out in December 2013, and the peace deal putting an end to the conflict collapsed in July, sparking renewed violence. For more on the claims of ethnic cleansing, Simona Fulton reported earlier. She filmed a report in Wau, where UN investigators traveled this week. She told us what she saw. The ethnic violence that I saw in Wau was really just one example as part of a general spread of violence to parts of the country that had been previously largely unaffected by the 3-year conflict. And what happened in Wau and in other towns in Western Bahr el-Ghazal region and Equatoria region was kind of a systematic nationwide recruitment and deployment of soldiers from the National Army, particularly from the Dinka ethnic group, which is the President Salva Kiir's ethnic group, being deployed to these areas and then being accused of committing atrocities against the minority tribes that reside in those areas. Of course, the government would say that these soldiers were merely responding to rebel activities in the areas, but the inhabitants of those regions would accuse the government of launching a campaign to dominate and even wipe out these smaller tribes. And in the town of Wau, for example, victims told me that soldiers from the Dinka ethnic group targeted civilians from the Farti tribe, killing children, raping women, looting the properties. The youngest victim was only 2.5 years old, and the account his mother gave was really heart-wrenching. The soldiers told me to open the door to the house. Before I could do that, they fired at the lock and opened it. The bullet hit my child and our neighbor's wife. My son was covered in blood. I started washing my child's body and he was crying for half an hour before he took his last breath. Now, Simona, how has the international community responded to these reports of ethnic cleansing in South Sudan? Well, really, throughout the entire conflict, the international community has largely failed to contain violence in the country, be it from a political perspective, from a military perspective, or even just to protect civilians. Politically, the peace deal that was signed in August 2015 has largely collapsed. The UN Security Council has not agreed on an arms embargo or sanctions in South Sudan. Militarily, there has been a regional protection force that has been approved, but it has yet to be deployed. And in terms of protecting civilians, the peacekeeping mission that is currently in South Sudan has failed to protect civilians within its own bases, around its bases, and has certainly failed to deploy troops into the areas where fighting takes place to try to save lives. So overall, the situation looks really dire, and it seems that the international community is paralyzed and is really unable to find a solution to bring this violence to an end. 2 Iranian nationals and their driver have been arrested in Kenya. The 2 men were charged with planning a terrorist act. They were caught filming the Israeli embassy aboard an Iranian embassy car in Nairobi this week. They deny the charges. According to the Kenyan prosecutor, the 2 men had also visited 2 other Iranians at a maximum security prison outside the capital. They were sentenced in 2013 for possessing explosives. He's the latest victim of Ethiopia's state of emergency. Merera Gudina, a prominent opposition leader and chairman of the Oromo Federalist Congress, was arrested this week and is said to be held in an unknown location. He had recently returned from Belgium, where he had addressed the European Parliament. Ethiopian authorities say Gudina is being held for violating the state of emergency. More than 11,000 people have been arrested under the state of emergency since early October.
Ignoring a ban in Cameroon, residents in the east of the country continue to consume Odental, a toxic homemade alcohol. Locals call it whiskey and buy it in plastic sachets. In the last few weeks, at least 27 people have died and dozens more are still being treated after having drunk the liquid. The drink, however, is as popular as ever, as our team reports. These small sachets of 45% strong whiskey go by the name of gladiators, fighters, King Arthur, or even Lion d'Or. Whiskey in the bag, nicknamed condom here in reference to its plastic packaging, is sold at just 100 CFA francs, a bargain for thousands of whiskey lovers like Thierry and Moussa. The two friends' morning routine is whiskey for breakfast. When I wake up in the morning, everyone, even those who have to go to work, we meet here. Because before going to work, we need to have breakfast to wake up a bit. Not far is Brigitte's shop. She's a wholesaler selling whiskey in sachets. A fan of her own product, she's already inebriated at this early hour. She doesn't pass up any opportunity to promote the hard liquor and has even found it therapeutic virtues that she recommends to children for supposedly curing meningitis. It's recommended to give this to children at least every evening or even just once a week. It's recommended for children. The idea of treating children with whiskey has researchers at this medical institute fuming. For Roger Baleba, packaged whiskey is an over-the-counter poison, a toxic mixture of ethanol and dangerous plastics. It's dangerous to keep whiskey in plastic bags because the chemicals in the plastic will transfer to the whiskey. Those who drink it are unaware of this, and the consequence is that after having some whiskey, they may go to sleep and never wake up. Marketing and selling whiskey in the bag has now been banned for 3 months. But the condom continues to cause a sensation. We're staying with Cameroon for our final story, where the Women's Africa Cup of Nations is being held. The final is Saturday, and Nigeria's Super Falcons have held the competition in their claw-like grip. They've won all but 2 of the championships held so far, but Cameroon's Lionesses hope luck is on their side this time. Being on home soil is a plus. I am here to support the Lionesses. Women's football has now been galvanized because of these women, because they have proven that they can do something in Africa. I came to support the Lionesses. Women's football wasn't as celebrated as men's football in the past. But these women's performance during this tournament means that they have gained our trust. I wholeheartedly support them, and I support Adjara. Thank you very much. That's the end of this edition. There's more news coming up on France 24. Stay with us. Lewis Hamilton insisted he was not surprised to hear the news of his Mercedes teammate and 2016 champion Nico Rosberg's retirement from the sports. Let's take a listen. Nico Rosberg calling it a day in Formula One. Lewis, you've had so many great battles with him over the years. Just your thoughts on that? Yeah, I mean, well, the sport will miss him, but wish him all the best. I mean, I'm sure it's a surprise for many people. Was it a surprise to you? I'm probably one of the only people that it was not a surprise, but that's because I've known him for a long, long time. So, but you know, this is motor racing. A multidisciplinary festival featuring artists, puppets and outdoor performances has kicked off in Myanmar. The festival, called Mingala Ba Arts, has opened in Dala Township, a suburb of Myanmar's commercial capital, Yangon. The 3-day event is organized by a French institute in collaboration with the region's government to celebrate 55 years of cultural relations between the two countries. Following the parade of 2 giant wood puppets, more than 100 artists from both nations will present live shows at key locations of the city. The festival also initiates an artistic makeover of the city's flyover. The celebrations also include circus performances, hula hoop juggling workshops, and a street food event, among other activities.
Minigala Ba is a greeting term in Myanmar which roughly means, may you be auspicious. Now, American student and her pet squirrel have gone down the Hall of Fame after the animal's quirky pictures gained attention on the internet. Mary Krupa, a student at Penn State University, has been posting pictures of a campus squirrel named Sneezy for quite some time now. Mary started shooting pictures of Sneezy in miniature costumes she makes because she felt her classmates needed cheering up. The photogenic fella and the photographer have both become very popular among university students who enjoy feeding and also playing with campus squirrels. But the love for Sneezy has gone beyond the campus. Some newspapers have written articles about it as well. Mary herself has benefited from Sneezy's presence. She says that she's used to be a loner before the squirrel helped her come out of her shell and also make more friends. Now, some 500 school children in Australia have joined the country's best cricketers to set a new Guinness World Record. Cricket Australia has managed to set a new Guinness World Record title for the largest cricket lesson with a 30-minute session at the popular Sydney Cricket Ground. The sessions featured hundreds of young cricketers as well as Australia's national team coach and players. The kids were counted by 2 Guinness World Record representatives who verified the presence of 458 kids. Has basically topped the previous number of 250 by a wide margin. To set the record, all the kids had to take part in a pre-approved cricket lesson where they all performed the same activity at once. Real Madrid have been training ahead of their showdown with Barcelona in La Liga's El Clásico at Camp Nou. Real Madrid is top of the Spanish league so far. That's 6 points ahead of defending champions Barca. On Saturday night, El Clásico, Gareth Bale, Fabio Contrao, Danilo and Alvaro Morata are all out due to injury, but Toni Kroos looks fit and has been participating in all of the practices along with the rest of his teammates. El Clásico is the official name given to the encounter between Real Madrid and FC Barcelona. Real have won 72 El Clásico games so far, while Barcelona have won 68 of them. Los Blancos coach Zinedine Zidane has commented at a press conference. Estoy convencido de eso y vamos a jugar. We are playing a rival who are champions already, and champions are always good in big matches, so we have to be ready. We have a lot of champions as well. It's going to be a good game. Nosotros tenemos que estar preparados. Speaking of Real Madrid, their superstar Cristiano Ronaldo looks as though he's getting caught up in tax avoidance allegations. Now, the Spanish outlet El Confidencial claimed that the 31-year-old is using a tax loophole in Ireland to avoid paying millions in tax. Ronaldo's representatives have denied a media report and stated that the Portugal captain is fully compliant with his tax obligations. Over the past month, the likes of Neymar, Lionel Messi and Samuel Eto'o have all found themselves caught up in tax avoidance claims, with the Spanish court calling for Neymar to serve a 2-year prison sentence. Chelsea manager Antonio Conte has made some comments ahead of their Sunday encounter at Manchester City. Let's take a listen. Tomorrow is a great test for us, for our formation, to continue in this way. We know that it won't be easy because tomorrow we'll face a really great team with great players, with a good idea of football, a great organization. But also tomorrow we want to show that we are working very well, and yeah, we are growing. I think tomorrow is another step to show us if something is changed compared to the start of the season.